línea con Enrique Fernández. Bueno, es sábado, señores, estamos en pleno fin de semana. Doy la bienvenida a todos los suscriptores a nivel nacional e internacional que siguen esta plataforma. Gracias por preferirnos. Suscríbase a nuestro canal. Es importante darle seguimiento a la campanita, ¿verdad? La campanita, porque lo mantiene a usted activo. Así que activo estamos nosotros en este día súper especial, donde vamos a enfocarnos en parte histórica. En la primera parte vamos a tratar de hacer parte de una narrativa que nosotros vivimos naturalmente, y como ahora estamos en un mundo de tantas confusiones, yo le voy a demostrar a ustedes cómo se pasa la antorcha, porque se habla mucho de la antorcha. Usted puede, después de este trabajo, ver cómo Leonel Fernández le pasó la antorcha a Danilo Medina y cómo el profesor Juan Bosch y Joaquín Balaguer le pasaron la antorcha a Leonel Fernández. Y después usted sacará conclusiones de quiénes han sido los traidores, si fue Danilo o fue Leonel, si Leonel cumplió y quién traicionó. Esto es importante porque esto es un documento prácticamente histórico. Hay que empezar en 1996, aquellas famosas elecciones, donde participaba el Partido Reformista, el PLD y el Partido Revolucionario Dominicano. En esa época estaba lidereando las encuestas el doctor José Francisco Peña Gómez. Yo recuerdo aquel acuerdo grande que se hizo con muchos partidos, bueno, toda esa alegría que había dentro del PRD, porque Peña Gómez tenía casi un pie en el palacio. El Partido de la Liberación Dominicana en esa época, con un 13%, llevaba como candidato a Leonel Fernández, que debutaba. Balaguer siempre admiró a Leonel Fernández desde la campaña. Yo recuerdo que en los debates que se querían hacer en televisión, Peña Gómez se negó a participar con Leonel, acusándolo de que ese era un pollito, que no podía competir con un gallo como Peña Gómez. Lo despreció en esa época. Bueno, pues la campaña agresiva que tenía el Partido Revolucionario Dominicano contra el anillo palaciego de Balaguer, dígase con los amigos de Balaguer, los más cercanos, de que lo iba hasta meter preso, obligó prácticamente a Balaguer a formar una coalición junto al PLD para impedir que Peña Gómez llegara a la presidencia y además para salvar a sus amigos y quizá él mismo de que no lo maltrataran a nivel judicial. Y se presentó en la segunda vuelta el Frente Patriótico. El Frente Patriótico tenía muchos problemas porque una parte del PLD no quería esa alianza con el presidente Joaquín Balaguer. Decían que no, que Juan Bosch no podía hacer eso. Habían dos corrientes y se hizo una encuesta interna y solamente un 8% de los PLDistas no estaban de acuerdo con esa alianza. En base a esos números, empezaron las negociaciones con el Partido Reformista Social Cristiano y algunos partidos que apoyaban el Frente Patriótico, y se llegó a un acuerdo para la segunda vuelta electoral, donde el PLD sacó un 37% en la primera vuelta. Un empuje extraordinario. Partido Reformista un 15%. Hay que decir que desde la primera vuelta hubo una inclinación de los balagueristas a votar por Leonel Fernández y mermó un poco la votación del Partido Reformista y facilitó el Frente Patriótico. Bueno, para el acto que se hizo en el Palacio de los Deportes,
yo recuerdo como ahora, como ese es un escenario que no coge tanta gente, se decidió en la dirección o partido o político del Partido de la Liberación Dominicana, el comité político, ceder el 80% al Partido Reformista para que llevara su militancia. Y solamente el PLD podría llevar el 15%. ¿Por qué se le da ese protagonismo al Partido Reformista? Bueno, por la figura de Joaquín Balaguer, que era el que iba a sellar el triunfo del Frente Patriótico. Vamos a recordar un poquito de lo que pasó en el Palacio de los Deportes en esa época. Yo no pude entrar porque, imagínense ustedes, un rebú de gente tan grande y el 80% de la militancia del Partido Reformista la dejaron entrar bien para que hiciera mucha bulla y Balaguer se expresara como se expresó, pero yo lo vi desde afuera. Yo estaba ahí en los alrededores del Palacio de los Deportes y esto queda para la historia, este video de lo que pasó adentro, un fragmento solamente, y después seguiremos analizando, después de que ustedes vean la ceremonia, de qué se trató después y cómo la figura de Leonel Fernández se fue proyectando con el tiempo. Adelante, director. Juan Líder, fundador del Partido de la Liberación Dominicana, profesor Juan Bosch. Se hace necesario un pacto político para que el próximo 30 de junio el pueblo dominicano elija mayoritariamente el camino bueno. De ahí que aceptemos complacidos el respaldo desinteresado que nos brinda el Partido Reformista Social. Señores, en la historia del país, que se firma un pacto que se inspira exclusivamente en finalidades de orden patriótico y no en el reparto del presupuesto de la nación. Recibiendo de estas dos figuras eminentes de la República Dominicana el respaldo para que la República Dominicana no perezca y para que las nuevas generaciones se comprometan en la obligación de hacer que la República Dominicana se integre a la comunidad de naciones civilizadas del mundo. Bueno, ahí estaba Leonel Fernández recibiendo la antorcha, porque se habla mucho de la antorcha, de quién la pasa, de cómo se pasa. En ese momento, señores, los dos líderes más importantes de la política de la República Dominicana, Juan Bosch y Balaguer, unificaron criterios y le pasaron la antorcha y llevaron a la presidencia al doctor Leonel Fernández en 1996. Bueno, dicen que ese gobierno de Leonel del 96 ha sido el mejor gobierno que ha tenido la República Dominicana por varias razones. Modernizó el país. Balaguer comenzó, dijo en un discurso Balaguer en esa época, en la Máximo Gómez, que el país estaba listo para despegar. Leonel despega en ese avión y empieza una gran cruzada de modernidad, las computadoras, modernizar las instituciones públicas. Bueno, una verdadera revolución de construcciones en la República Dominicana, incluyendo el metro. Y me decía en esa época un amigo nuestro, César Suárez, si mal no recuerdo, que la gente en el 96-2000 no entendió el gobierno de Leonel Fernández porque todo se hizo tan rápido que la gente no lo asimiló. Eso era lo que me decían, que fue demasiada cosa tan rápida y en medio de muchísimas huelgas. Imagínense ustedes, un PRD que perdió las elecciones enculillado porque Peña Gómez no ganó. Toda esa trulla de periodistas empezaron a hablar, a criticar a Leonel Fernández porque se unió a Balaguer, y parece que fue un pecado porque muchos no le perdonaron a Leonel
ese paso que dio a nivel político. Entonces, todos esos periodistas que eran críticos de Balaguer cambiaron el discurso, dejaron a Balaguer tranquilo y el foco era Leonel Fernández hasta el día de hoy. No perdonan que Leonel Fernández llegara en esa coyuntura a la presidencia de la República. Bueno, pues nada. Después, en ese gobierno de 1996, hubo un poco de alejamiento del Partido Reformista y no se pudo conseguir una alianza política en el año 2000. Leonel siempre decía que el PLD nunca entendió por qué ganó las elecciones, y parece que era cierto. Estando en el gobierno, ese grupo de Danilo Medina que se fue organizando, pensaban que podían ganar ya las elecciones sin ningún tipo de apoyo. Y eso alejó mucho al Partido Reformista de las redes del PLD. Bueno, pues se fue solo a las elecciones. ¿Qué pasó? Que el PLD sacó un 24%, o 25%, no sé, y el Reformista un 26%. Si hubiese habido una unificación de los dos partidos, ganan otra vez las elecciones. Pero hubo muchas zancadillas de parte y parte y no se pudo llegar al poder. Ganó Hipólito Mejía. Hipólito Mejía le gana a Danilo Medina. Entonces pasaron 4 años de un desastre total que la gente volvió a pensar en Leonel para el 2004. Y para esa época hubo acuerdo con muchos partidos, había una alianza tácita entre el Partido Reformista también y Leonel Fernández, y se siguió trabajando hasta que Leonel Fernández le tocó el momento de pasar la antorcha. Es para que ustedes vean y me digan después quién es el traidor de este lío del PLD todavía. Leonel termina sus periodos, no reforma la Constitución, ¿verdad? No quería meterse en más problemas. Él decía que 3 periodos para un presidente era demasiado. 3 periodos consecutivos, que la gente se cansa de la misma cara y cosas. Esos eran los argumentos, ¿no? Y además que no quería que el Partido de la Liberación Dominicana se desarrollara. Bueno, pues ganó Danilo la convención del PLD, derrotando a Jaime David Fernández Mirabal, que todos dicen que fue una zancadilla, que fue unos fraudes que se hicieron allá adentro. Bueno, pero ganó Danilo. Y comenzó esa trayectoria de pasar la antorcha. Por suerte que tengo el video de ese discurso cuando se consiguió otra vez al Partido Reformista como aliado, y Leonel Fernández en ese instante habló de pasar la antorcha al nuevo presidente o candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina. Vamos a ver qué pasó en ese momento histórico de la historia política del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández y el Partido Reformista. Adelante, director. Hace 16 años yo estuve aquí en este mismo lugar y estuve flanqueado a la izquierda por una figura eminente de la política y de las letras en la República Dominicana, el doctor Joaquín Balaguer. Y estuve flanqueado por la derecha por otro gran coloso de las letras y de la política democrática de la República Dominicana, del continente y del mundo. Mi maestro, mentor y guía, el profesor Juan Bosch.
estas dos figuras inmortales de la política dominicana, con profundas raíces en las tradiciones históricas de nuestro país, tomaron mis manos y la levantaron. Y el doctor Joaquín Balaguer en ese momento proclamó que para seguir por el camino bueno y cerrarle el paso al camino malo, estaba pasando la antorcha al entonces candidato del Partido de la Liberación Dominicana. En el día de hoy, en este histórico día, yo le pido al licenciado Danilo Medina y a Margarita Cedeño de Fernández que me acompañen en estos momentos al podio, que se acerquen aquí a esta tribuna. Se lo pido de igual manera al ingeniero Carlos Morales Troncoso. Ingeniero Carlos Morales Troncoso, recordando en estos momentos aquel momento ya inolvidable, con la presencia de Juan Bosch y de Joaquín Balaguer, me permito en estos momentos yo pasarle la antorcha al próximo presidente y a la próxima vicepresidenta de la República, Danilo Medina y Margarita Cedeño de Fernández. Bueno, ahí está Leonel Fernández. Le pasó la antorcha a Danilo Medina. Eso era lo que yo quería que ustedes vieran. ¿Cómo es que se pasa la antorcha? Danilo llegó a la presidencia de la República, 8 años, provocó la salida de Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana, porque en la convención para elegir el candidato, después de mucho lío con el comité político y todas esas cosas, bueno, presentaron un candidato, lo presentó Danilo, a Gonzalo Castillo, y Gonzalo supuestamente le ganó a Leonel, que las encuestas no decían eso. Eso estaba 70-30. Y ahí hubo un fraude electoral. Leonel Fernández no podía seguir de ninguna manera en el PLD, como presidente tampoco del partido, porque ya no lo respetaban. En esos 8 años de gobierno de Danilo, ese comité político de esa época se abrazó con el gobierno de Danilo Medina, y una parte de ellos se trazaron la idea de sacar a Leonel Fernández del PLD, y se culminó en esa elección que todo el mundo la recuerda, cuando Gonzalo Castillo le ganó a Leonel. Bueno, pues Leonel renunció del PLD y formó después la Fuerza del Pueblo, que también fue torpedeado por ese mismo grupo. Entonces yo me pongo a pensar, caramba, ahora que la gente está analizando la historia, y uno dice, ¿y quién fue que traicionó a quién? Porque ustedes lo vieron claro ahí. Leonel pasó la antorcha a Danilo Medina. Y después ese grupo de Danilo impide que Leonel Fernández pudiese ser candidato del Partido de la Liberación Dominicana, y provoca su salida. Pero hasta ahí está bien. Ahora, lo malo del caso es que querían impedir que Leonel participara nuevamente en las elecciones, que significaba prácticamente el aniquilamiento de Leonel como líder político, porque de no haber participado en esas elecciones se le haría demasiado tarde, porque era 8 años después que tenía derecho a participar. Y naturalmente tuvo que derrotar en los tribunales a ese grupo que lo estaba persiguiendo para que no fuera candidato.
pero logró ser candidato. ¿Y cuál es la hazaña? Bueno, la hazaña es que este hombre resurge desde las cenizas, saca un 4% y pico con la Fuerza del Pueblo, y ya hoy es la segunda fuerza política de la República Dominicana, y con muchas aspiraciones, mucha esperanza de ganar en el 28, porque todos los caminos como que se le están abriendo. Ahí no valió brujo, ahí no valieron maldiciones, todo fue derrotado y el hombre pudo sobrevivir de esta tormenta política en la República Dominicana. Queríamos hacer ese pequeño recorrido, ¿no? Porque me emocioné con esos videos que vi. Y como yo fui testigo de las dos transiciones, tanto la de Danilo como la antorcha que le pasaron a Danilo y la antorcha que el profesor Juan Bosch y Joaquín Balaguer le pasaron a Leonel Fernández. Así es que estamos en línea, señores, en nuestro canal de YouTube, Enrique Fernández en línea. Comparte estos comentarios. Espero sus reacciones en nuestro chat. Y volvemos en breve. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Seguimos en línea con Enrique Fernández. Un sábado súper especial, señores. Estamos en vivo en nuestro canal de YouTube. Suscríbase ahora mismo a nuestro canal, que es importante, ¿verdad? Para nosotros tener un poquito más de fuerza. Mira, hablando de fuerzas y de Friusa. Ustedes saben que el domingo hay una marcha programada de ciudadanos dominicanos que van para esa zona este del país, en Punta Cana. Bueno, y todos los focos están como enfocándose en ese panorama. Nosotros le estamos dando seguimiento y parece que hay informaciones encontradas. Informaciones que usted la podría comprobar, otras no. Pero están vendiendo a Friusa como que el puro infierno, como que son vampiros los que viven ahí. Caramba, y uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando en la zona? Es una zona donde todo el mundo trabaja, porque todos esos haitianos trabajan. Y a mí me llama mucho la atención, pero hay que tener la puntería para uno adivinar exactamente qué es lo que se busca y qué es lo que hay detrás de eso. Bueno, pues comerciantes y residentes en el barrio El Hoyo Friusa dicen sentirse más seguros en este sector que en otras zonas del país. Al indicar que la presencia de inmigrantes haitianos es real, sostuvieron que los mismos no representan un peligro para sus vidas o comercio. Vamos a ver si es verdad lo que dicen los comerciantes. Adelante. ¿Tú entiendes que Friusa es peligroso? No es peligroso, lo que pasa es que Friusa es como Santo Domingo, que tiene lugares bajos y lugares acelerados. Aquí en Friusa hay todo tipo de personas. Es cierto que hay muchos haitianos, que está invadida la zona. Hay muchos haitianos, pero la mayoría de ellos tienen sus papeles, otros están documentados, muchos vienen a trabajar. Si tú no le haces daño, ellos no se meten contigo, como en todos lugares. Simplemente, si tú vienes aquí a buscar problemas tú vas a conseguir. En todos lugares hay personas guapas, personas con aire, eso no tiene nada que ver.
Me dicen que aquí hay zonas, no Friusa directamente, pero que hay otras zonas que sí son peligrosas y que los dominicanos no pueden entrar. ¿Eso es cierto? Eso es mucha mentira. Aquí todos los lugares de Punta Cana, todos los barrios son libres. De hecho, Friusa tiene un destacamento de arriba. Sí es cierto que no entra la policía, entonces casi un destacamento de arriba. La zona de Matamosquito, que es peligrosa, mentira. Pueden entrar a cualquier hora. Si entraste buscando paz, pues tú vas a encontrar. Si fuiste buscando problemas, vas a encontrar problemas. Eso es mucha mentira. Yo soy trabajadora. Por aquí yo ando a todas horas porque yo trabajo turismo y el turismo tú te tienes que levantar a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana y vivo allá arriba. ¿Entiendes? Si hubiese sido tan peligroso, estuviera viviendo en lo claro. Todas estas ferreterías aquí amanecen, cierran a las 6 a las 3 de la tarde. Pregunta cuál de esas ferreterías se la han tirado. Como en la capital, que mi mamá en su propia casa se le tiraron y la atracaron. Aquí nunca ha pasado eso. Ahora todo tiene su área buena y su área mala. Que hablan de la otra parte, ¿cómo se llama esta parte? De Matamosquito. Claro, porque la mayoría, el 90% de los que viven ahí son indocumentados. Por eso que le dicen que es tan peligroso. Por aquí los policías entran y salen cuantas veces quieran. Y no es como dicen, ni que aquí no se puede venir ni policía ni nada. Porque en las redes sociales dicen muchas cosas que no es real. Bueno, ahí están los residentes. Parece que hay noticias que chocan. Aparte de eso, el presidente de la República, Luis Abinader, se metió en el can y se fue para la frontera. Porque la verdad es que el protagonismo, cuando se quiere ser detective de la película, usted tiene que saber quién es el protagonista. En este caso, siempre se ha dicho que cuando el presidente está en baja, renace de repente el problema haitiano. Bueno, pues Abinader aprovechó, se fue a la frontera a ver cómo va aquello del canal, cómo va, cómo se llama el muro que están haciendo. Bueno, pues vamos a ver qué dice el presidente Luis Abinader allí en la frontera. Pero vengan a ver, porque vamos a hacer que los comunicadores vengan para que puedan. Cuidado, Miren, esto vamos abajo. Pero que vengan a ver, agarren la foto. O sea, el camino, los dos caminos. Para que vean. Súbete ahí, para que lo vean ahí. O sea, mira el camino de este lado, mira la zapata. Es duro eso. Sí. Pero esos militares no te van a ir. Los guardias están ahí y después del bambú que están allá. Mira cómo está. Sí. Exacto. El límite es allá. Y es allá. Sí. Después de allá. ¿Dónde está el río? Exacto. La mitad del río. Ese es el río Masacre, esa es la división. Entonces, esto sigue siendo territorio dominicano, ¿no es Sí, esto? territorio dominicano, porque por ahí vamos a caminar, por ahí es una calle que se va a patrullar. Por eso la puerta. Y vamos a tener 19 torres como esa. Lo que la gente piensa es que ese terreno haitiano va a hacer la suya ahí. No. Entonces si no hacen casucha ahora, No lo hace. antes peor. Adiós, ahora es mejor en contra de eso. Claro, porque eso es parte de la vigilancia, donde tú vas a tener acceso de las torres a aquel lado. ¿Y los vehículos cómo van a pasar para allá? No, es que hay puertas. Bueno, estaba el presidente Luis Abinader por la frontera dando explicaciones acerca de la seguridad, pero lo que la gente percibe que hay muchos haitianos que siguen entrando, parece que la vigilancia está floja, hay muchos indocumentados. Inmigración dice que ha incrementado las deportaciones, la gente percibe que no, pero vamos a esperar lo que va a pasar el domingo en Friusa. Ya ustedes tienen una idea más o menos por dónde anda la situación, porque la verdad que hay una parte del país que está irritada, porque verdad los haitianos no pagan impuestos, no pagan nada y todo es para los haitianos. Aquí hay hospitales que le dan preferencia a un haitiano por encima de un dominicano. Y yo no sé de dónde que está saliendo esa línea ni nada de eso, pero naturalmente hay una preocupación de la República Dominicana porque lentamente nos están invadiendo y ellos dicen que tienen derecho a esta tierra, que esto es de ellos, que se la van a coger algún día. Ojalá que ese día nunca llegue. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con lo que va a pasar el domingo
de que no haya un rebú de esos grandes rebuses que se arman por cualquier cosa. Hay que evitar las provocaciones. El gobierno supuestamente ha enviado militares, gentes a vigilar para que no pase nada malo. Ojalá que nada pase, porque el turismo que vive la República Dominicana no puede tener noticias que laceren de que los ciudadanos de otros países regresen al país. Eso hay que cuidarlo, honestamente hay que cuidarlo, pero hay que prestar más atención y que el gobierno se ponga las pilas, a ver si enderezamos y controlamos esta emigración ilegal. Señores, en línea con Enrique Fernández, denle like a estos comentarios y ya ustedes saben que estamos todos los días en nuestra plataforma de YouTube. Regresamos en breve. Somos Seaboard, energía limpia. Seaboard inicia operaciones en el país bajo el nombre Transcontinental Capital Corporation. A esta le siguió en el año 2000 la Estrella del Mar de 72 megawatts a Fuel Oil, que obtuvo la tercera licencia ambiental otorgada en el país, y la Estrella del Mar 2 de 108 megawatts en el 2012, que opera tanto con gas natural como con Fuel Oil, reduciendo sustancialmente su impacto al medio ambiente con ciclo combinado de hasta 10 megawatts. Luego de 32 años, Seaboard instala la Estrella del Mar 3, un ciclo combinado 100% a gas natural, fabricado por Siemens, con un sistema BESS de baterías con eficiencia 15% mejor que la de la próxima unidad, más eficiente, que ha sido múltiples veces galardonada por su novedosa tecnología. Somos Seaboard, energía limpia. Saludos amigos, ¿cómo están ustedes? Una vez más estamos en Enrique Fernández en línea para tratar el tema de la economía dominicana. Miren, sobre los temas económicos que vamos a tratar esta semana, nos vamos a referir a varios temas principales, tanto en el plano local como en el plano internacional. En el plano local, esta semana la Dirección General de Impuestos Internos dio su informe que tiene que ver con la recaudación de los primeros 2 meses del año, enero, febrero, ¿no? Y sucede que las recaudaciones en los 2 primeros meses del año fueron de alrededor de 152.668 millones de pesos. Pero vamos a decomponer cómo fueron esas recaudaciones. Lo primero es que en el caso del mes de enero 2024, en comparación a el 2025 enero, la DGI intentó recaudar un promedio de 13.2% más que el año 2024 enero, es decir, en relación a enero, ¿no? Y logró recaudar apenas 13.4%, es decir, quedó por debajo de la proyección un 2%. Sin embargo, en cuanto a monto específico, recaudó 86.675 millones de pesos más. Estamos hablando que alcanzó un monto superior entonces a 11.4%, 86.735 millones. Y se tenía estimado en un 13%. Eso obedece a que, como se había contemplado en la reforma fiscal, unos ingresos establecidos para este año, al no aplicar la reforma fiscal el gobierno este año, entonces la estimación de ingresos entonces de la proyección que estaba estipulado se disminuyó un 2%. ¿Qué significa eso? Que el nivel de ingreso proyectado por producto ya de reforma fiscal que se iba a agregar ahí en un 13%, al no tener esa reforma fiscal, entonces bajó en un 2% la proyección de impuesto interno. Si usted multiplica, es un 2% en proyección en los próximos entonces 11 meses, estamos hablando que estaríamos hablando que alrededor de un 25% de lo proyectado de impuesto interno en función de la reforma fiscal que iba a entrar en vigencia en enero de este año, dejaría de percibir el gobierno de lo que tenía proyectado, porque es un parámetro, un 13%, si usted lo tiene proyectado cuando originalmente tenía un 13%, la proyección y solamente lo un 11%, si usted multiplica ese 2% que no va a tener ingreso el gobierno en la proyección que tenía estipulado con lo que es la parte de lo estipulado para el mes de enero 2025 en relación al mes de enero 2024, entonces ya le da una tendencia. Entonces, en el caso de febrero, por ejemplo, fue un poco diferente, fue peor, porque la proyección era que el gobierno iba a recaudar en el mes de febrero alrededor de por encima de 66.000 millones de pesos.
solamente recaudó 65.993 millones de pesos. Si lo comparamos incluso hasta con el año pasado, que en el mes de enero del 2024 se recaudó 66.254 millones de pesos, y ahora este año de febrero solamente se recaudó 65.993 millones. Lo que estamos hablando es que quedó por debajo no solamente de la proyección que tenía estipulado en el caso ya del mes de febrero 2025, sino que quedó por debajo también de la proyección del mes de enero, que tenía estipulado alrededor de 65.000 millones de pesos que recaudó en el mes de enero. Es decir, que estuvo por debajo en 0.4% de lo recaudado, que solamente recaudó 65.903 millones de pesos y no los 66.254 del año 2024 en ese parámetro. Entonces, hay un dato que es bueno importante, es que en febrero, de acuerdo a DGI, su estimación de recaudación era de 65.300 millones de pesos, es decir, el 1% menos que los recaudados en el 2024. Entonces, ¿qué pasa? Ese proceso, entonces, de disminución entre enero y febrero, de acuerdo a lo estimado originalmente, esos 2 meses no ha sido la recaudación que verá el gobierno, obedece a que como ya la reforma fiscal no está contemplada en el presupuesto nacional, esa proyección entonces viene faltando. Entonces, al venir faltando, esa proyección de ingresos de impuestos internos, producto de que ya la reforma fiscal no está aplicada en este año, entonces ya lo había establecido en la proyección del gobierno. Entonces, lo lógico es que se refleja entonces en la baja de ingresos, y es lo que está reflejando ahora allá. Entonces, este es un proceso que habría que esperar, ver entonces, cuando usted tiene en comparación, por ejemplo, que enero, febrero del año pasado se recaudó 142.000 millones de pesos, aunque este año ya estamos hablando que en alrededor de 152.000 millones, aunque está por encima de la recaudación del año pasado, sin embargo, de la estimación, que es otra cosa, de la estimación de lo que estaba previsto en función de la nueva recaudación que se va a hacer con los nuevos impuestos, reforma fiscal, no está en la misma proyección que estipulaba. Entonces, ¿qué ocurre entonces? Que ahí estamos hablando que en ese proyecto de recaudación, estamos hablando que se queda corto en los 2 primeros meses del gobierno en 0.7% relacionado a la meta de lo deseado en la recaudación. Por otro lado, miren, en el caso de la terrena, vamos a seguir ahí mismo, en el caso local, ¿no? En el caso de la terrena, justamente también Impuesto Interno dijo que la terrena es el primer municipio del país que más uso hace de efectivo del dinero líquido, ¿no? Y por lo tanto, la Dirección de Impuesto Interno inició un proceso que tiene que ver con un plan piloto para ampliar los contribuyentes. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso de la DGI decía, al lanzar esta semana el plan piloto en marcha, ¿no? Para regularizar lo que es el Registro Nacional de Contribuyentes, tiene estimado recaudar alrededor de 898.000 millones de pesos para el 2025. Estamos hablando que serían casi 52.000 millones de pesos más en comparación. Entonces, el caso de la terrena, que la terrena es un lugar que tiene mucho nivel ya de informalidad. Por ejemplo, al inicio del operativo, ya en Penado Día, en el municipio de la terrena se logró registrar 796 negocios de contribuyentes, y de los cuales esos 796, 480 estaban debidamente registrados, lo que equivale a un 60%. Sin embargo, 316 negocios, es decir, el 40% carecía de registro, es decir, que casi el 50% de los negocios de la terrena no tienen registro, y por lo tanto no tienen registro, mayormente no cobran en tarjetas muy pocas veces, sino que cobran mayormente en efectivo. Entonces, es un elemento a tomar en cuenta para tratar de bajar la evasión fiscal y la informalidad, que son los temas que siempre están más recurrentes. Entonces, en el caso de la terrena, que es una zona turística, estamos hablando que es el municipio que tiene más uso de dinero líquido en efectivo. Por otro lado, ya, pero pasando al ámbito internacional, viene esta semana el presidente Trump anunció nuevos aranceles ya para la parte de los vehículos para Japón, para China, para Corea, para México, para Europa también. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esos nuevos aranceles, de una u otra manera, como se van a reflejar en esos vehículos, es decir, que van desde un 2 hasta un 25%, lo que significa en buen dominicano que esos vehículos ya a partir de la importación de finales de año, 2025, 2026, estaríamos viendo que el precio de esos vehículos van a aumentar un mínimo de un 2% hasta un máximo de un 25% su precio final. Ahora, ¿qué pasa?
ese precio final, que es en función de lo que tiene que ver con la parte ya de los aranceles que ha puesto el presidente Trump. Entonces esos vehículos, por ejemplo, del mercado japonés, que hay muchos vehículos del mercado japonés, muchos vehículos coreanos también, hasta europeos también, van a tener un valor de precio mayor. Ahora, ¿qué pasa? A ese nivel de precio, que ya tiene que ver con una variable exógena. Esta variable exógena, como se llama en economía, tiene que ver con el proceso de las aranceles. Ahora, usted le va a sumar un nuevo ingrediente, que es también la nueva referencia de la tasa del dólar. Entonces, esa nueva referencia de la tasa del dólar, al momento de importar ese vehículo, los concesionarios va a hacer también que el precio final de ese vehículo tenga un nivel de volumen mucho mayor de lo que tiene actualmente. ¿Qué significa eso? Que usted verá que ya a los próximos 8 o 9 meses o final de año, muchas personas no van a tener la posibilidad de comprar un vehículo como tiene estipulado su presupuesto este año, debido a esos dos componentes. Primero, la parte de los aranceles que el presidente Trump ya decidió aumentar a esos países fabricantes de vehículos, y también la tasa del dólar también, que no va a estar como lo tenemos hoy día. Entonces esos dos elementos van a hacer también que los vehículos, al final de cuentas, ya nuevos, importados, y también lo de medio uso, se va a reflejar más que todo lo que tiene que ver ya con la parte del dólar. Pero en el caso de los vehículos nuevos, pues, se va a reflejar en ese nivel de importación en su vehículo del punto de vista del precio final, y se va a reflejar en el ciudadano. Entonces, ¿qué pasa? Esos precios lo vamos a ver que se van a mantener por encima de lo que tiene el precio actualmente. Por lo tanto, si usted que está pensando comprar un vehículo nuevo, le recomiendo que lo haga justamente en esta época, en los primeros 3 meses del año, que estamos hablando de enero a marzo, o abril o a mayo. ¿Por qué? Porque si espera el próximo lote de importación, que sería a mitad de junio, usted se va a encontrar con un precio mucho más elevado. Entonces, por ejemplo, miren, esos carros americanos, que están en el acuerdo de libre comercio en los Estados Unidos, bueno, usted se puede beneficiar y comprar quizá un carro con el menor precio de esos japoneses, porque están en el acuerdo de libre comercio. Sin embargo, déjeme decirle que usted va a tener que pagar un precio mayor también por el aumento de la tasa del dólar. Eso es otro elemento. En el caso ya de los vehículos coreanos, vehículos japoneses, entonces ya sí va a tener que pagar un precio mucho mayor referente al precio ya final de hoy día en el mercado. Lo dejo hasta aquí. Ustedes siguen con Enrique Fernández y yo regreso la semana que viene. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Saludos amigos, saludos amigas. Ya estamos en el comentario de Héctor Tineo en Enrique en línea, en el canal de YouTube de Enrique Fernández en línea. En la República Dominicana hay situaciones que es difícil entenderla. Por ejemplo, cómo aquí en el sector público se producen situaciones y se deja espacio para que se llene con desinformación. Un caso. Durante las últimas semanas, o las semanas más recientes, pasadas, en el Cibao, especialmente en el Cibao Central, ustedes conocen el potencial de Moca como productor de cerdo. Por ejemplo, eso lo conoce todo el mundo. Cómo la producción de cerdo para esa parte de República Dominicana es tan importante y en consecuencia para la economía dominicana en sentido general, porque una economía se nutre cuando todos los motores de su economía funcionan, pueden desarrollar el espacio que deben llenar en una economía. En la República Dominicana eso se pierde de vista. Y eso es lo que explica cómo algunos subsectores de la economía, como que en la cabeza de las autoridades, no tienen
importancia. En el Cibao Central hay mucha preocupación porque la fiebre porcina se siente y le está ocasionando pérdidas a productores. ¿Qué esperaba el país? Y lo que incluso obliga el protocolo de cómo reaccionar cuando se conoce una versión de que podría existir un brote de una enfermedad, en este caso de fiebre porcina, la fiebre porcina africana, que recuerden, en el año 1978-79, obligó a las autoridades nacionales a eliminar la población porcina de República Dominicana y luego se importaron especies extranjeras. ¿Qué llama la atención? Que a pesar de esa inquietud que tienen los productores de cerdos en la República Dominicana hoy, desde el Ministerio de Agricultura, que es el órgano rector, en este caso el organismo que tiene la responsabilidad de dirigir la política agropecuaria o ejecutar la política agropecuaria de República Dominicana, entre los productores no hay satisfacción. Sienten que no le han dado un trato adecuado. La Dirección General de Ganadería, por ejemplo, ante estas versiones, ha dicho que el brote de peste porcina africana en una parte de la zona norte de República Dominicana está bajo control, a pesar de la creciente preocupación de algunos sectores. El director general de Ganadería, Abel Madera, dijo en una declaración que le ofreció al diario El Periódico El Caribe, que la situación actual, sobre todo en la zona de Dajabón, es un tema que ha sido utilizado por algunos sectores políticos para generar alarma, cuando en realidad se trata de una enfermedad endémica que por consiguiente no afecta a los humanos. Para contextualizar la situación, dijo el funcionario, que la peste porcina africana no es nada nuevo en la República Dominicana, pues lleva 4 años circulando en la República Dominicana desde que se detectó en 2021. De acuerdo con el funcionario, la enfermedad tiene características propias de las afecciones endémicas, lo que significa que no se trata de una emergencia, sino de una situación que puede experimentar variaciones con una incidencia, como ocurre, por ejemplo, con enfermedades como el dengue en las personas. Señores, oigan esa explicación que da, en este caso, la Dirección General de Ganadería. Ustedes fíjense lo que dice el funcionario. No hay para preocuparse. Pero un productor micro, un productor pequeño, un productor mediano, cuando vienen los casos de muertes de ejemplares, usted sabe qué pasa, pérdidas. Y en ocasiones son pérdidas que no la puedes reponer. Lo que quiere decir que ese productor podría hasta salir del espacio de los productores y dedicarse a otra actividad, porque sencillamente colapsó su actividad económica. Y lo que sorprende es esa forma. Decir, no hay que preocuparse. Esto es endémico. Oiga, nosotros los invitamos a ese funcionario y al ministro de Agricultura que hagan un recorrido y que tomen desde Piedra Blanca en Bonao, se internen, vean Cibao Central y después, si les da el tiempo, de un recorridito hasta llegar a Puerto Plata y sigan la costa en esa parte, Cabrera, Gaspar Hernández, Río San Juan, que debí mencionarlo primero, o sea, para que lleven el orden de Cabrera,
Río San Juan, Gaspar Hernández, y llegar a la capital de la provincia de Payat, Moca, para que ustedes levanten informaciones actualizadas y vean cuál es el drama hoy que afrontan los productores y que están muy preocupados, pero muy preocupados, y que se encuentre con un funcionario que despacha en un aire con mucho confort, buena temperatura, no hay problema de economía porque eso lo paga el contribuyente. Cualquier actividad de un ente público, el funcionario de turno no tiene ninguna preocupación porque los recursos están en caja y vienen del presupuesto general del Estado. Pero el mensaje que se le da a los productores no es el mejor. No se preocupen, esta es una enfermedad endémica, se han presentado algunos casos, pero no hay problema, porque la enfermedad es endémica y puede aparecer en cualquier momento. Oiga, eso es grave, que ese es el tratamiento que se le dé a un país que requiere explicación sobre un problema que están reportando productores de cerdo, es decir, el subsector porcino es que está reaccionando y que esa sea la respuesta. Eso es para preocuparse. Y nosotros decimos que el presidente de la República debe darle seguimiento y pedir información sobre cuál es la realidad de la fiebre porcina africana en República Dominicana. Informen al presidente. Ya ustedes le han dicho a los medios, no hay problema. Esto es endémico. No hay por qué preocuparse. Explíquenle eso al presidente y nosotros pensamos que el presidente le va a dar una reacción con respecto a ese tratamiento. Ciertamente que eso es para preocuparse. Y de nuevo nosotros decimos que las autoridades tenemos autoridades en algunos organismos del Estado que dejan espacio para la desinformación. Por ejemplo, lo que ocurre con este tema, fiebre porcina africana, en la República Dominicana, especialmente en el Cibao Central, mucha preocupación, y algunos productores se manifiestan que ni siquiera saben qué hacer. Y como se sabe, para todo esto hay un protocolo, porque incluso la Dirección General de Ganadería o el Ministerio de Agricultura como el ente rector del Estado debió haber dado una implicación también al país donde le indica qué ha hecho, si ha cumplido con el protocolo que se tiene que ejecutar cuando se presentan casos como los que se señalan en República Dominicana. Darle esa información también. No se le ha dado nada, sino una declaración de periódico como no ha pasado nada aquí, no se preocupen. Eso es lo que explica por qué ha decrecido la producción de cerdo en República Dominicana. Con esta nueva realidad que se está viviendo, el país debe esperar resultados, porque algunos productores reaccionan, y usted sabe cómo reaccionan. Unos pueden disminuir su producción y otros sencillamente podrían tener la decisión de retirarse, porque dice, bueno, como hay una parte de las autoridades que tiene el criterio de que, lo que falta se compra en el exterior. O sea, no hay problema en usted sustituir producción nacional por bienes importados. En este caso, un alimento que la República Dominicana tiene las condiciones para ser autosuficiente, se permite que se cree una situación que afecte a la producción y que en definitiva eso se va a reflejar en los resultados finales de la producción de cerdos en República Dominicana. Y no ha pasado nada y no pasa nada. Esperemos los resultados, qué va a pasar luego que se supere la experiencia que vive el país. Pero ciertamente que el tratamiento que le han dado las autoridades no es el más adecuado. Por eso nosotros decimos que el presidente de la República debe pedir información, o lleven la información a algún funcionario que le duela el gobierno del presidente Luis Abinader, que le lleve información actualizada sobre el tema fiebre porcina africana, para que no coloquen al presidente
en un punto que no pueda darle una información adecuada al país, porque no le han informado bien. Esto que ha salido en los medios, oiga, eso ciertamente que deja más preocupación. Hasta el próximo comentario, Héctor Tineo, aquí en Enrique en Línea. Somos Seaboard, energía limpia. Seaboard inicia operaciones en el país bajo el nombre Transcontinental Capital Corporation. A esta le siguió en el año 2000 la Estrella del Mar de 72 megawatts a Fuel Oil, que obtuvo la tercera licencia ambiental otorgada en el país, y la Estrella del Mar 2 de 108 megawatts en el 2012, que opera tanto con gas natural como con Fuel Oil, reduciendo sustancialmente su impacto al medio ambiente con ciclo combinado de hasta 10 megawatts. Luego de 32 años, Seaboard instala la Estrella del Mar 3, un ciclo combinado 100% a gas natural, fabricado por Siemens, con un sistema BESS de baterías con eficiencia 15% mejor que la de la próxima unidad, más eficiente, que ha sido múltiples veces galardonada por su novedosa tecnología. Somos Seaboard, energía limpia. En línea con Enrique Fernández en este sábado. No se podía quedar, señores, lo que está pasando a nivel internacional en la geopolítica. Eso no puede quedarse. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros formamos parte de ese conglomerado de países que está atento. Estamos atentos, señores, a los movimientos que se están dando por allá, por el lejano Medio Oriente, también allá en Rusia, Ucrania, Estados Unidos, Irán. Todo eso está como cocinándose algo grande que puede pasar por ahí. Pero lo sorprendente del caso es que Irán parece que le tapó la boca a mucha gente. Después de que Irán dio a conocer una ciudad secreta, ultra secreta, que se llama la ciudad de los misiles. Esto ha puesto, señores, al mundo entero a cogerlo suave. Porque es que nadie puede imaginarse que países tengan tanta astucia de construir una ciudad que nadie se dio cuenta. Y esa ciudad está habitada, claro que está habitada, pero por misiles. Israel, que se cree el gallito de la película, bueno, pues está sorprendido. Porque ahora mismo se ha desatado lo que se llama una guerra de frentes en el Medio Oriente, todos contra Israel. Entonces Estados Unidos, que quería frenar a Irán, ahora pegó un frenazo en la Duarte con París, como dicen. Frenó de golpe porque Irán lanza un video donde demuestra su capacidad de resistencia y de guerra. Entonces hay un problema, que nadie sabe qué es lo que hay en esa ciudad, que nadie sabe, solamente ellos lo saben. Lo que se dice es que hay misiles de diferentes calibres, ultramodernos, que pueden pasar inclusive los 2.000, qué sé yo cuántos kilómetros. Y naturalmente no se sabe cuántos años tenía Irán fabricando secretamente esa ciudad que nadie sabe dónde está, pero que supuestamente es impenetrable, lo que quiere decir que Irán podría sobrevivir a cualquier ataque. Esto tiene nervioso naturalmente a Estados Unidos, a Europa, porque ahora el programa o la plataforma geopolítica tiene que pensarlo muy bien para tirarle a Irán, que está con unas, diríamos, asociaciones y conversaciones con muchos tratados con Rusia y con China, que eso todavía la hace más poderosa. Por eso Rusia ha dicho, no, aguanten, no ataquen las, diríamos, las plantas nucleares de Irán, que esa es una línea súper roja, porque Irán tiene los colmillos encendidos y ha puesto en alerta toda su maquinaria militar.
Bueno, pues nada, estamos en vivo en nuestro canal de YouTube, Enrique Fernández en línea. Gracias a todos ustedes y nos encontramos la próxima semana en línea con Enrique Fernández en vivo en nuestro canal de YouTube.